Algunas de las áreas funcionales podemos mencionar dentro de la estructura organizacional: la dirección administrativa, recursos humanos, la contabilidad y finanzas, ventas, marketing e informáticas. Para que exista una buena administración, es necesario cumplir con las funciones de la administración. Dentro de ellas encontramos lo que es planear, organizar, integrar al personal, dirigir y controlar. Cuando hablamos de planear, se requiere de fijar una meta o un objetivo, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Organizar es pensar en los detalles, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Integrar al personal, siempre tener presente que hay que cubrir todos los puestos de trabajo. Y cuando hablamos de dirigir, es informar las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros del equipo de trabajo, guiarlos, motivarlos, persuadirlos para que cumplamos este objetivo o esta meta que nos hemos propuesto. Y finalmente, controlar para medir el desempeño, ya sea individual u organizacional. La primera área funcional que vamos a revisar corresponde al área de recursos humanos. Podemos tomar como base el libro El Sistema Empresa, un enfoque integral de la administración de Pablo Yanes, capítulo 14, desde la página 269 hasta la página 274, para reforzar el contenido. Dentro de este capítulo nos vamos a encontrar con algunos enunciados como la función de personas, la función de gestión humana, la obtención de personas, cómo mantener a las personas y el desarrollo de personas. Antes de comentar de qué trata este capítulo, es necesario mencionar que todas las empresas, dependiendo obviamente de su tamaño, poseen una estructura organizacional, la cual puede ser más amplia o más reducida. En el caso de la estructura organizacional, los cargos o los puestos están definidos como la alta dirección, los mandos medios o los supervisores. En el caso de las personas que se ubican en alta dirección, es necesario mencionar que deben tener algunas habilidades como habilidades conceptuales, habilidades de diseño, habilidades humanas. Dentro de las habilidades conceptuales, tienen que tener la capacidad de poder analizar e interpretar alguna información. En el caso de las habilidades de diseño, ser una persona creativa, innovadora, que siempre esté llevando algo nuevo al negocio. Y las habilidades humanas son principalmente lo que conocemos como habilidades blandas. En los mandos medios, lo que más se requiere o lo más importante son las habilidades humanas y las habilidades conceptuales. Y en los supervisores o cargos inferiores encontramos aquellas personas que cuentan mayoritariamente con habilidades técnicas. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de estas habilidades técnicas? Manejo de Excel, manejo de contabilidad, redactar, saber idiomas, entre otras. Cuando hablamos de los recursos humanos, lo principal es la función de personas. Y dentro de la función de personas, esto es definido como la motivación. ¿Cómo motivar al personal en la empresa? ¿Cuáles van a ser las estrategias que podemos considerar para incentivar al personal que apoye en el logro de las metas o los objetivos organizacionales? En este libro nos dice principalmente que la unidad organizativa de las personas le corresponde establecer, a lo menos, analizar y sistematizar las estrategias, políticas y normas y procedimientos del personal para que así ellos sean conocidos por toda la organización y así los administradores puedan ejercer la administración de las personas propiamente tal. En el caso de la función de gestión humana, es necesario que se puedan establecer cuáles van a ser las necesidades cualitativas y cuantitativas del personal y los requisitos que debe tener cada uno de los puestos de trabajo, para así poder concretar el objetivo a través de la selección, la contratación e ingreso de este personal. Los requisitos de un puesto de trabajo son esenciales para ello. En la etapa de la obtención de personas,
nos encontramos con el cálculo del personal, requisitos del cargo, el reclutamiento, la selección, contratación e inducción. Cuando hablamos del cálculo del personal, es necesario distinguir cuáles son las vacantes que tenemos dentro de la organización y si estas vacantes pueden ser cubiertas a la brevedad o necesitamos hacer un proceso amplio de selección del personal. También es necesario mencionar que las vacantes no se producen porque sí. Esto puede ser por una rotación voluntaria o puede ser por una rotación inducida, que sería en el caso de los despidos. Por lo tanto, en el cálculo del personal es necesario determinar la cantidad de números de puestos que origina el o los cargos que se vayan a crear, según la carga de trabajo que posean dentro de la empresa. En el caso de los requisitos del cargo, los cargos deben ser analizados y definidos. Es por eso que es necesario determinar los requisitos en cuanto a conocimientos, habilidades, tal vez la experiencia o los atributos que tiene cada persona y que pueda apoyar en este cargo, en este puesto de trabajo. Si analizamos la descripción del cargo y los requisitos del cargo, podemos dar un ejemplo donde mencionemos cuáles son, por ejemplo, el nivel de estudio que tiene, la experiencia, el conocimiento. Si estoy buscando a lo mejor una persona para el área administrativa, tiene conocimientos de contabilidad, tiene conocimientos de remuneraciones, sabe hacer conciliaciones bancarias, entre otras cosas. También es necesario distinguir cuál va a ser el objetivo del cargo. En este caso va a ser análisis financiero, va a ser algún análisis de presupuesto. Analizamos el entorno, con quién se va a relacionar. Va a tener un equipo de trabajo, va a tener a lo mejor un supervisor, quiénes son los, en este caso, subordinados. También es necesario analizar las competencias. Es una persona que tiene que ser responsable, comprometida, da una respuesta rápida, tiene tolerancia, una iniciativa propia, entre otras cosas. Entonces todo eso es necesario determinarlo en los requisitos del cargo. ¿Qué es lo que estoy buscando realmente para mi empresa? ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el postulante para que pueda ser contratado por ella? En el proceso de reclutamiento, hoy en día esto puede realizarse de manera virtual, publicando se requiere a una persona para cierto puesto de trabajo en tal empresa y cuáles son a lo mejor las pretensiones de renta. En este proceso de reclutamiento podrán haber muchas personas que puedan participar de ello y es por eso que debemos ser claros con lo que la empresa realmente necesita. Ver, por ejemplo, cuáles son las habilidades, si requiere o no de motivación, entre otras cosas. En la etapa de selección es elegir una o más personas de acuerdo a la cantidad de puestos o las vacantes que existan y a partir de eso, a partir de esta selección racional, poder evaluar por algún método más o menos riguroso el grado en que cada postulante satisface los requisitos de ese cargo. Cuando ya estamos seguros de la selección, procedemos a la etapa de la contratación. Y la contratación es la firma del documento o el convenio que existe entre el empleador y el trabajador, acordando una remuneración, las actividades que tienen que desempeñar, los horarios, cuáles son los sistemas provisionales a los cuales le vamos a aplicar los descuentos, etc. Como definición, esta contratación se define como el acto social, jurídico y administrativo de convenir una relación contractual entre el postulante seleccionado con la empresa que ha seleccionado dicho postulante. También debemos tener presente que muchas veces se ha seleccionado a una persona, estamos en el proceso de contratación, pero esta persona por algún u otro motivo decide no firmar el contrato. Entonces siempre tenemos que tener una segunda opción. No solamente dejar a un seleccionado, sino que tal vez dejar a dos seleccionados por si el primero falla, vamos al segundo. En el caso de la inducción,
corresponde al proceso que ocurre después de la contratación y principalmente esta inducción puede ser algo específico o puede ser algo general, en donde damos orientación y entregamos conocimientos relacionados con la empresa. Como concepto, la inducción se define como la orientación y el entrenamiento inicial del contratado para que asimile un cierto conocimiento básico de la empresa o medio interno, sus políticas, normas, su cultura organizacional, que facilite su incorporación al cargo y posterior entrenamiento específico en él. Es por eso que cuando se estudia gestión de personas vemos que existen dos etapas de la inducción. La primera, general, da a conocer cómo funciona la empresa en general, los lugares, acá está el casino, ellos van a ser los jefes, entre otras cosas, mientras que el específico es más detallado. Nos dice qué es lo que vamos a hacer nosotros en ese puesto de trabajo. Usted tendrá que hacer registros contables, usted tendrá que hacer un análisis, usted tendrá que entregar informes, a quién tiene que presentarle esos informes, entonces puede ser una inducción específica y además una inducción general. En la mantención del personal consideramos 3 puntos que es la remuneración, la evaluación del cargo y seguridad y bienestar. Las remuneraciones corresponden al sueldo que se le asigna a este nuevo colaborador, donde debemos identificar cuál es la base imponible, por ejemplo, el sueldo base, a lo mejor tiene algún bono de producción, un aguinaldo, recibe o no recibe gratificación, tiene horas extras o no tiene horas extras. Posteriormente, identificar cuáles son la base no imponible, como por ejemplo asignaciones, colación, movilización, identificar los descuentos, a qué AFP está afiliado, sistema de salud, FONASA o ISAPRE, si le corresponde o no el seguro de cesantía, entre otras cosas. La seguridad y el bienestar son obligaciones del Estado y derecho de todos los habitantes de una nación, que corresponde a la legislación previsional, la salud, las pensiones, jubilaciones, entre otras, asignaciones familiares, también deben estar considerados dentro de las remuneraciones en algunos casos. La evaluación del cargo también es esencial analizar cómo la persona se desempeña en su puesto de trabajo, si cumple con las metas que se le ponen o no lo hace. En cuanto al desarrollo de personas, se analiza lo que es la capacitación, ubicación, evaluación del desempeño y participación. La capacitación corresponde a la inducción y el entrenamiento en el cargo, que se asocia a la idea de preparar y adaptar a las personas a las exigencias del puesto. Por lo tanto, es importante entrenar al personal. Si una persona está débil en alguna materia específica, ¿por qué no enviarla a que realice un curso, tal vez un diplomado o algo que le ayude a mejorar el conocimiento, para que así también aporte de mejor forma a la empresa? La ubicación es muy importante, ya que usted debe saber si la persona en cierto puesto de trabajo rinde al 100% o tal vez esa persona tiene otras habilidades y es mejor derivarla a otro puesto de trabajo. Como definición, la ubicación corresponde a elegir un cargo o ubicación adecuada para una persona de acuerdo a sus atributos y potencializar a este. También debe existir una evaluación de desempeño donde es importante corregir y retroalimentar al trabajador o los trabajadores en general. Dar mayor participación también a los trabajadores, escuchar sus opiniones, a ver si estos aportan en la toma de decisiones. Para finalizar con el área de recursos humanos, es necesario que exista una gestión de capital humano donde se observen lo que son las competencias laborales, comportamiento de las personas en la organización, el aprendizaje de las personas, el desempeño competente y competitivo, las comunicaciones interpersonales y el intercambio de juicios en un equipo de trabajo. Dentro de ellos, podemos mencionar 4 elementos esenciales que es la cultura organizacional, el liderazgo, la motivación laboral y la dirección.
Cuando hablamos de la cultura organizacional, se refiere principalmente a crear un compromiso con los colaboradores, que exista una relación laboral con un alto grado de confianza. La confianza es muy importante. Recuerden que la confianza se gana y para poder generar confianza en el otro, siempre es necesario ser una persona que dé el ejemplo. En el caso de la empresa Coca-Cola, es coherente con la misión y la visión. La misión, por ejemplo, inspira un momento de optimismo y felicidad, dejando una huella positiva. Y la visión inspira creatividad, optimismo y también diversión. Entonces, su forma de trabajo es inteligente y eficiente. Por eso siempre lo tomamos como ejemplo. Tenemos también el liderazgo, que es tratar de fomentar una actitud positiva hacia los colaboradores. La motivación laboral, generar un ambiente laboral que sea seguro, exista un reconocimiento, ya entregar, por ejemplo, una certificación, realizar a lo mejor algunas celebraciones, saludar para los cumpleaños, algún incentivo económico. Hay muchas formas de poder motivar al personal y que la persona que esté a cargo de la dirección sea una persona comprometida, apoye y colabore junto con su equipo de trabajo. Pasando a la segunda área funcional, correspondiente a marketing, nos vamos al libro El Sistema Empresa, un enfoque integral de la administración de Pablo Illanes, capítulo 11, página 212 a la 223. El marketing, o también conocido como comercialización, nos habla este capítulo de los fundamentos y estrategias de la comercialización, la segmentación del mercado, producto, canales de distribución, precios, promoción y estrategias de crecimiento y diversificación. Considerando que en el caso del marketing es esencial primero distinguir cuál es mi público objetivo. Para eso, lo primero que debemos hacer es identificar algún problema o alguna necesidad que esté siendo insatisfecha en el mercado. Posteriormente, podemos ofrecer alguna solución, comparar qué ofrece mi empresa y qué ofrece a lo mejor la competencia, si es algún producto o servicio que ya existe, realizar una investigación, primero, tal vez con un grupo pequeño, para tomar una muestra, y en segundo lugar, tal vez utilizar algunos datos del mercado. Luego debemos identificar algunas estrategias de marketing, como por ejemplo, dar a conocer la empresa, cómo llegar al cliente, cómo captar a lo mejor inversionistas para que apoyen mi idea de negocio. Para poder captar inversionistas y para poder captar clientes, siempre es necesario explicar con claridad la idea de negocio, responder a las interrogantes y tener siempre un plan de contingencia. Para evaluar si realmente esto va a ser rentable en el tiempo o no, siempre se recomienda realizar un flujo de caja proyectado, identificar quién será el equipo de trabajo, el plan que puede cambiar y que nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarse para poder generar confianza a aquellos inversionistas que tomaron la decisión de apoyar nuestra idea de negocio. Finalmente, ¿cuál es nuestro capital necesario para que la empresa pueda funcionar correctamente? El segundo punto habla del mix comercial, o también conocido como precio, plaza, producto, promoción. En resumen, el producto corresponde al producto en sí o el servicio que se está brindando, se va a prestar. Entonces debemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué valor agregado obtiene la persona que lo compra? ¿Qué necesidades está satisfaciendo este servicio o este producto que yo voy a ofrecer? En cuanto al precio, es necesario establecer un precio. Este debe tomar en cuenta los costos, las competencias, el margen de ganancia y las estrategias de precio que generen rentabilidad. Cuando hablamos de la plaza, ¿cómo se va a distribuir? Entonces esto corresponde al proceso desde que se hace el producto hasta que llega a las manos del consumidor. Y cuando hablamos de la promoción, acá mencionamos la publicidad y la venta personal, es donde se analizan los medios los cuales
informaremos al mercado sobre las ventajas que nosotros estamos ofreciendo. Entonces ahí tenemos las 4 P: producto, precio, tasa y promoción. En el primer punto, donde se menciona el producto, se habla del ciclo de vida. El ciclo de vida lo que hace es mostrarnos cómo el producto se va desarrollando a medida que se encuentra en el mercado. Entonces pasa por un proceso de introducción, un proceso de crecimiento, un proceso de madurez y finalmente, cuando sus ventas decaen, estamos en un proceso de declive. Y también eso se conoce por el nombre del producto perro, del producto vaca, el producto estrella, el producto interrogante. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es eso del producto interrogante? El producto interrogante es cuando ocurre la siguiente situación: tiene débil participación y una tasa alta de crecimiento. Lo que hacemos después es buscar o requiere a lo mejor de bastante inversión para poder convertirse en este producto estrella que va en una etapa de crecimiento. Cuando se habla del producto estrella, lo que encontramos es un amplio crecimiento y también eso genera bastante utilidades. Cuando llegamos a la etapa de madurez, eso se conoce como que se elabora un producto de bajo costo y las ventas se realizan prácticamente por sí solas. Acá lo que hacemos es defender la participación. ¿Qué pasa cuando las ventas caen? Entonces se transforma en un producto perro donde ya no es rentable y debemos tomar la decisión en este caso, de dejarlo o eliminarlo. En el caso de empresa Coca-Cola, por ejemplo, el producto interrogante, Coca-Cola Light. No sabíamos si esto iba a tener buena aceptación por parte de los clientes, por lo tanto al inicio requería de una buena inversión para dar a conocer el producto, para llegar a distintos locales o localidades. En el caso del producto estrella, tenemos por ejemplo la Coca-Cola Cero, que tiene un crecimiento alto y también una participación de mercado alta. Si analizamos el producto vaca, por ejemplo, sería la Coca-Cola normal, que se encuentra en una etapa de madurez. Las ventas se mantienen, no hay grandes cambios. También tenemos que esto significa que hay una alta participación en el mercado y un bajo crecimiento del mercado en cuanto a uso de caja. Y por último se encuentra el producto perro, que corresponde, por ejemplo, a Coca-Cola Cereza. ¿Qué pasó con este producto? Se dio a conocer, tuvo una etapa de crecimiento, llegó a la madurez y baja rápidamente a lo que es el proceso de declive, porque no tuvo buena aceptación por parte de los clientes. Por otro lado, también es necesario mencionar el nivel de producto genérico, que corresponde al beneficio básico que se transforma en un producto, por ejemplo, los pañuelos desechables. O tenemos el nivel esperado, que es lo que espera un cliente, o sea, en este caso, un cliente tiene ciertas expectativas de lo esperado y finalmente es lo que él esperaba. Tenemos un nivel ampliado, que excede las expectativas, o sea, el producto era mucho más increíble de lo que yo pensaba. Y tenemos los niveles donde se denomina potencial, que ocurre una mejora a un producto que ya existe. También existe la jerarquía de productos, en donde está la familia de necesidades, está la familia de productos, está la clase del producto, la línea del producto, el tipo de producto y el artículo. Ejemplo, la familia de necesidades. Podemos tener la necesidad de alimentarnos. La familia del producto, tenemos lácteos. La clase del producto, el lácteo en sí, puede ser una leche. La línea del producto, ahora podemos identificar que se pueden separar en yogur, mantequilla, queso, leche. Ahora, cuando dice tipo de producto, podemos tener la leche descremada, semidescremada, la leche entera. El artículo en sí
puede ser una leche descremada, sabor chocolate. La mezcla del producto hace referencia a la amplitud y la profundidad. La amplitud se refiere a la cantidad de líneas que puede llegar a tener un producto específico y la profundidad se refiere a los diferentes diseños, tamaños, colores, y cada línea de producto tiene distintos tamaños. Cada línea de producto tiene a lo mejor distintos diseños. Los precios, es necesario fijar precios, y para fijar precios también debemos hacer un análisis al mercado para ver cuál es la oferta y la demanda. En el caso de los canales de distribución, mencionamos productores. Existen distintas etapas para poder, en este caso, distribuir un producto. Puede ser del productor directamente al cliente, puede ser del productor a un intermediario y este intermediario al cliente. Entonces ahí empezamos a conocer al productor, los mayoristas, los minoristas y al cliente. Entonces, mientras más larga sea la cadena de distribución, el valor del producto será un poquito más elevado por el traslado en el cual incurrió. Los precios, siempre es importante establecer un precio que me mantenga un margen de ganancia que sea estable para alcanzar a cubrir los gastos que también tiene la empresa o los costos fijos dentro de la empresa. La promoción responde a identificar cómo vamos a dar a conocer nuestro producto a través de la publicidad general, televisión, radio, redes sociales, entre otras, o la venta personal o venta directa. Y también tenemos las estrategias de crecimiento. En el caso de las estrategias de crecimiento, ahí podemos hablar que esto lo que busca principalmente es aumentar la participación en el mercado, y podemos encontrar lo que es la penetración de mercado, tratar de incrementar el aumento del consumo del producto y encontrar nuevos usos para ese producto. El lema principalmente es vender más en los mercados que ya vendemos. Algunas empresas lo que hacen es bajar precios para poder vender más volumen o desarrollar alianzas estratégicas. Un segundo punto correspondiente a la estrategia es el desarrollo del producto. Es donde las empresas deciden modificar sus líneas de productos. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, probar con nuevos sabores. Sabor vainilla o Coca-Cola sabor cherry, o en el caso de Starbucks, un frappuccino unicornio que contiene un color y azúcar distinto. Tenemos también el desarrollo de mercado, que lo que busca es el crecimiento de nuevos mercados, ampliar el nicho empresarial, y en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola Cero, tienen nuevos mercados y productos actuales. La diversificación es cuando una empresa decide producir nuevos productos dentro de una misma línea, y dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, una gaseosa sabor limón. Nuevos productos en un nuevo mercado. Existen otras estrategias que se conocen como la estrategia de consolidación, donde encontramos el despojo, la cosecha, la poda y el atrincheramiento. Las estrategias de consolidación lo que buscan es medir el cumplimiento de los objetivos, y analizamos el despojo, donde la empresa tiene productos que no están en línea con la misión, y la empresa por lo tanto vende un negocio o una línea de productos a otra empresa. O cuando hablamos de la cosecha, es opuesta a la penetración del mercado. ¿Por qué? Porque el producto tiene pocas oportunidades de crecimiento o ninguna. Entonces empezamos a retirarnos, pero tratando de recuperar el dinero que habíamos invertido en ese producto. Si analizamos la poda, es opuesta al desarrollo del producto. ¿Por qué? Porque se elimina parte de la mezcla de un producto, y esto va a generar una baja ganancia, una baja utilidad. El atrincheramiento es cuando la empresa ofrece el mismo producto, pero cambia algunos mercados, enfocándose en los que sea más fuerte la venta de este producto. Por lo tanto, se retira de los mercados más débiles. Ejemplo, un hotel intercontinental está establecido en diferentes países, pero deja
por ejemplo, Bogotá o Colombia, porque ya no tiene la misma aceptación por parte de los clientes, pero sí se mantiene en otros países, donde sí es aceptado y tiene una gran cantidad de clientela. O el reposicionamiento del producto, también lo que busca es emitir argumentos publicitarios, lo hacen sobresalir y que el producto pasa de básico a necesario para clientes actuales. Entonces busca nuevos clientes y ellos aún no cuentan con una experiencia por parte del producto, por lo tanto tratan de fidelizar al cliente reciente. Otra área funcional corresponde a la contabilidad y finanzas. Lo primero es mencionar que la contabilidad corresponde a una herramienta que permite recolectar, registrar y analizar información financiera para tomar decisiones que sean acertadas. En el caso de la contabilidad, como ya hemos visto en otros videos, lo que hace es analizar lo que la empresa tiene, lo que la empresa debe, para la elaboración de los estados financieros y a partir de este poder tomar las decisiones acertadas y oportunas. Una vez que tenemos confeccionada toda la información contable, es necesario poder hacer un análisis financiero y es ahí donde hablamos nuevamente en el libro El Sistema Empresa, un enfoque integral de la administración de Pablo Illanes, capítulo 13, página 243 a 253, sobre las finanzas. La importancia, por ejemplo, de determinar cuál es la liquidez y la rentabilidad del negocio, la obtención y asignación de fondos, las deudas y capital, la planificación y el control financiero y el análisis financiero. Dentro del análisis financiero, lo que debemos realizar es un análisis de los aspectos favorables y desfavorables de la situación económica y financiera del negocio. Para ello se determinan los ratios de liquidez, ratios de endeudamiento, ratios de rentabilidad y ratios de gestión u operativos. Para analizar alguno de estos ratios financieros, vamos a ver un ejemplo que corresponde a un estado financiero de una empresa sociedad anónima abierta, en donde tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio y también tenemos el estado de resultado. Veamos un Excel. En este pequeño ejercicio tenemos las razones de liquidez. Las razones de liquidez lo que muestra es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones. Dentro de los ratios de liquidez tenemos la liquidez corriente. La liquidez corriente se define por el activo corriente dividido en el pasivo corriente. Con ello podremos saber si la empresa tiene la capacidad de cubrir sus deudas de corto plazo o no. Entonces, dentro del balance encontramos cuentas de activos corrientes en donde tenemos el efectivo y equivalente al efectivo, que sería el dinero que posee la empresa, otros activos financieros corrientes, tenemos otros activos no financieros, algunos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, como por ejemplo clientes, el inventario. Tenemos los activos no corrientes, que serían propiedad, planta y equipo, activos intangibles distintos de la plusvalía. Tenemos las cuentas del patrimonio, tenemos las cuentas relacionadas, por ejemplo, con deudas de corto plazo, deudas de largo plazo, patrimonio, estado de resultado. En el caso de la empresa Abastible S.A., sociedad anónima abierta que tiene publicados sus estados financieros, porque se rige por la Comisión para el Mercado Financiero, encontramos los activos, los pasivos, el patrimonio y las cuentas del resultado. En el caso del activo, es todo lo que la empresa tiene, todo lo que la empresa posee, ya sean recursos, bienes, derechos, mientras que las cuentas del pasivo son obligaciones que se tienen con terceros, y en cuanto a las cuentas del patrimonio, es el aporte realizado por los dueños o lo que genera el mismo negocio. Tenemos el estado de resultado para la identificación de la ganancia o la pérdida del ejercicio. A través de este estado financiero podemos hacer un análisis y dentro del análisis tenemos las razones de liquidez, endeudamiento, eficiencia, rentabilidad, entre otros.
La razón de liquidez, liquidez corriente, considera el activo corriente dividido en el pasivo corriente. Tomando el año 2018, tenemos un total de activos corrientes por 241.742, mientras que el total del pasivo corriente son los 256.125. Al hacer la división del activo corriente dividido en el pasivo corriente, el resultado obtenido es 0,94. Este indicador nos dice que el activo corriente alcanza a cubrir las obligaciones 0,94 veces, o también se puede interpretar que por cada un peso que la empresa debe, solo posee 0,94 para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Por lo tanto, existe el riesgo de no cubrir las deudas en el corto plazo. También está la fórmula de la liquidez ácida. La liquidez ácida considera el activo corriente menos el inventario y luego lo divide en el pasivo corriente. Tomando el año 2018 como referencia, el activo corriente corresponde a 241.742 menos el inventario, que serían los 41.633, dividido en el total del pasivo corriente de los 256.125. Tenemos un resultado de 0,78, es decir, por cada un peso que debe, la empresa posee 0,78 para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Por lo tanto, también tiene el riesgo de no alcanzar a cubrir las deudas. El capital de trabajo considera el activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente considera para el año 2018 241.742 menos el total de los pasivos corrientes, que son los 200, en este caso 56.125, da una diferencia de menos 14.383. Tiene un capital de trabajo negativo, por lo tanto no tiene capital suficiente como para poder seguir operando. Razones de eficiencia. Las razones de eficiencia podemos determinar, por ejemplo, el plazo promedio de cobro, el plazo promedio de pago, podemos identificar cuál es el plazo promedio de la rotación del inventario, entre otras cosas que sean relevantes para el negocio. Si consideramos, por ejemplo, el plazo promedio de cobro, tomamos las cuentas por cobrar dividido en las ventas y luego multiplicado por 360. Entonces, ¿cuáles son las cuentas por cobrar? Tenemos dos en esta ocasión, que sería en el año 2018 los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Entonces, los 96.816 más 3.058. Dividido en las ventas. En el caso de las ventas, nos vamos al estado de resultado y tenemos la cuenta ingreso de actividad ordinaria. El ingreso de actividad ordinaria considera las ventas por 1.322.310. Entonces, al hacer la operación matemática, si comparo el año 2017 versus el año 2018, hay una diferencia de días. En este caso, la empresa está demorando en el año 2018 3 días más en cobrar a sus clientes que el año 2017. También podemos sacar el plazo promedio de pago, considerando que en el año 2018 tenemos cuentas por pagar por 65.475 y 24.584, dividir el total de compras, que sería en este caso relacionado con el costo de venta, dividido entonces en el costo de venta por 898.450 y luego multiplicado por 360, la empresa demora 36 días en promedio en pagar a sus proveedores. Entonces, para el año 2018 se demora 27 días en promedio en cobrar a sus clientes y 36 días promedio en pagar a sus proveedores. Está dentro de lo normal porque esto debiera primero cobrar y luego pagar. Si analizamos un poco más abajo los ratios de endeudamiento, consideramos el nivel de deudas que posee la empresa. Tenemos el ratio de endeudamiento o leverage, tenemos el ratio de financiamiento de los activos, entre otras.
que pueden ir apareciendo. Pero para hacer referencia al ratio de financiamiento de los activos fijos, tenemos que considerar el total de las deudas o el total del pasivo dividido en el total de los activos fijos o la propiedad, planta y equipo que representa los activos fijos y luego multiplicarlo por 100. En el caso del año 2018, consideramos los 794.157, que sería el total de los pasivos, dividido en el total de los activos fijos, que sería la cuenta propiedad, planta y equipo, por 770.171. Hacemos la división, multiplicamos por 100 y el resultado obtenido corresponde a 103,11%. Entonces los activos fijos han sido financiados en 100,3% mediante deudas. Si analizo la rentabilidad, en el caso de la rentabilidad, por ejemplo, tenemos la rentabilidad bruta, tenemos la rentabilidad operacional, la rentabilidad neta, el retorno sobre el activo total, la rentabilidad sobre el patrimonio, entre otras. Tomamos como ejemplo la rentabilidad bruta. Si quiero analizar la rentabilidad bruta, tomamos el margen bruto o margen de ganancia bruta dividido en las ventas y luego multiplicado por 100, tomando como referencia el año 2018. ¿Cuál es el margen bruto? El margen bruto corresponde a los 423.860 dividido en el total de las ventas o ingreso de actividad ordinaria, que sería 1.322.310 y luego por 100. Esto equivale al 32,05%, lo que indica que la rentabilidad bruta sobre los ingresos por venta es del 32%, lo que es bastante bueno. Si analizo la ganancia de la empresa, en el estado de resultado me dice que son 72.751. Estos 72.751 dividido en el nivel de ventas me dará un resultado que será la rentabilidad neta. Por lo tanto, 72.751 dividido en el ingreso de actividad ordinaria, que era de 1.322.310 por 100, es igual al 5,5%. La rentabilidad obtenida durante el año 2018 sobre las ventas es, en este caso, 5,5%.